opinión importa. Llegó a Radio Capital Mónica Delta para hacer tus tardes mucho más interesantes. Bien, estamos saludando a todos quienes nos siguen a partir de este momento en Radio Capital 96.7, donde la opinión de todos ustedes importa, por supuesto, también. Y saludamos a quienes nos escuchan y nos siguen en diferentes estaciones en el resto de regiones del país, en ciudades como en Chimbote, en Chiclayo, Piura, Sullana, La Merced, Iquitos, Pucallpa, Cerro de Pasco, Andahuaylas, Arequipa, Huancayo, en fin. Y a través del Twitter y del Facebook y de la página web en tiempo real. Nos pueden ver también en capital.pe y nos conectamos a través de la cabina. Bueno, vamos a hablar de un tema que hasta hace 25 años, ¿no? Un poco más de 20 años, era un tema que no había cómo demostrarlo fehacientemente, y estamos hablando de paternidades o maternidades. Todavía hay mucha gente que vive este drama en el que nace una criatura y en la mayoría de los casos, hay que decirlo con absoluta claridad, se trata del padre que tiene dudas y no quiere reconocer a su hijo. Ha pasado con políticos conocidísimos que se han demorado 15 años en reconocer a su propia hija, y cuando se han visto entre la espada y la pared, finalmente lo han hecho y casi pierden hasta su propia presidencia. Se ve con congresistas, ahora último se ha visto el caso de este congresista Víctor Crisólogo Espejo, también de Perú Posible, que no quiere reconocer a su hija, que ya tiene creo que 13 o 14 años, y que no quiere pasarle la mensualidad, y la niega, ¿no? En fin, cosas de esta naturaleza. Felizmente, la dirigencia de la Chacana, a través de Carlos Sánchez, de Perú Posible, ha expresado la solicitud de que se saque de las filas de esta agrupación política a este congresista, lo que es lógico, porque además no solamente están representando su propia responsabilidad, sino están representando a la gente que los ha elegido, y esto es inaceptable. Pero más allá de los temas que puedan ser notorios, digamos, en la prensa, hay un asunto que se vive permanentemente aquí en el Perú, y es que las famosas pruebas de ADN no son de uso cotidiano, quizá en muchos casos, como dicen, por un tema de costos. Hemos invitado a una persona que sabe muy bien del tema, que es el doctor Ernesto Bustamante. Él es biólogo, además tiene un PhD en bioquímica y biología molecular en la Escuela de Medicina, una de las mejores de Estados Unidos, que es la Johns Hopkins University. Y he tenido el privilegio de conocer esta universidad, y sabemos que es de primera línea, así que le damos la bienvenida. Y vamos a hablar un poco de esto, ¿no? La prueba de ADN como instrumento para reconfirmar la paternidad de tu hijo. Se queda claro que en un 99% lo que sale en la prueba de paternidad es indiscutible, ¿no es cierto, doctor? Gracias por venir. No, gracias por la invitación, Mónica. Es un placer también para mí estar aquí. Gracias. En efecto, cuando se determina que la relación padre-hijo es en efecto positiva, o sea, hay lo que se llama inclusión de paternidad, hoy en día se determina con 99,99 y más por ciento. O sea, así es. Es casi infalible, digamos. No, es que no es un tema de falibilidad, es un tema de manera de hablar de los científicos. Yeah. Nosotros, para poder decir que alguien sí es el papá, estrictamente tendríamos que descartar a los demás hombres del planeta y quedarnos solo con él. Entonces ese es un imposible práctico. Es imposible práctico. Y otro imposible práctico alternativo es el hacer el análisis de todos los sitios genéticos o sea, analizar todo el genoma del varón y determinar que todo ese genoma del varón es compatible con el hijo en términos de una relación paterno-filial. Uh-huh. Y eso se puede hacer, pero es carísimo, ¿no? Hoy sí, claro. Sí, $500,000 para hacer una prueba así. Y si esta prueba, digamos, cuesta entre más o menos $400 aproximadamente, y yo creo que en el mundo entero, me decía usted, ¿no? Sí, más o menos. Ese es un precio internacional en laboratorios prestigiados y, digamos, para una prueba identificada. Típicamente es eso. O sea, hay países donde es más cara, como Japón o países europeos, donde llega a costar casi $1,000 hoy en día. Pero en el Perú está alrededor de 1.300 soles. ¿Cómo se hace esta prueba de paternidad? O sea, ¿qué cosas qué es lo que se ve a nivel, digamos, para poderlos entender de manera ordinaria, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? El ADN
es una molécula muy larga, pero también muy pequeña, que se encuentra en el núcleo de todas las células. Ya. Yo tengo un ADN que está en mi célula, que es solo mío. ¿Es tu huella digital? Es más que huella la huella digital. digital se forma en el feto durante la gestación. Ok. Por eso es que los gemelos idénticos tienen huellas digitales diferentes. Diferentes. Pero los gemelos idénticos tienen ADN idéntico. Ajá. Porque vienen del mismo huevo, o sea, del producto del espermatozoide más el óvulo. Ok, eso está en el origen incluso de la vida. Así es. Y Ya. el hecho de que sea la mitad del papá y la mitad del mamá es la clave de las pruebas de paternidad. Ya. Porque lo que se busca es secciones del ADN donde los seres humanos somos muy diferentes el uno del otro. Por ejemplo, si yo busco el gen para insulina y me examino yo y le examino usted, por ejemplo, Mónica, lo que voy a encontrar probablemente es una identidad, porque tenemos el mismo gen de insulina o de albúmina Sí, claro. o de alguna globulina alfa, pero sin embargo, si nos examinamos en sitios que conocemos que son altamente variables en la especie humana, entonces, si hay una igualdad de uno de los dos valores, entonces la posibilidad de una relación de parentesco ya es alta. Y si uno examina no solo un sitio, sino Varios. lo Claro. que se suele examinar hoy en día es 16 sitios diferentes en diferentes cromosomas, y en todos coincide, y con una probabilidad de paternidad que llega pues a más de 99,999%, Claro. entonces se asigna la paternidad. Y cuando no es el papá, basta que uno de los sitios no coincida para que automáticamente uno pueda concluir que no hay una relación paterno-filial. Claro, y una célula, digamos, un núcleo de célula la tenemos en cualquier parte de nuestro cuerpo. Es decir, puede ser que un pelo, un cabello con raíz. La raíz del cabello vivo, así es. El cabello ese que se ha caído, que esté en la almohada Sí. o en la ropa, Cualquiera, ese no ese sirve, tiene que ser uno vivo. Uno alado. Hay que alar la hebra de cabello para tener la raíz. Por eso no se suele usar la raíz, porque el cabello para pruebas de paternidad, porque uno hay que jalarle el pelo al niño o al adulto, Sí, y claro. un varón hay veces no tiene pelo que jalarle. Y entonces se hace, ¿cómo se hace entonces normalmente? hay dos formas. Se utiliza lo que se llama un hisopo especial. Ya. He traído, no hay cámara, pero Claro. la idea es que puedas observar cómo Sí, es. sí hay cámara, pero en la ya. página web ya. Es y un hisopo ya. que tiene una especie de escobillita. escobillita. Entonces, con eso uno frota el interior de la mejilla, Ya, o sea, adentro. Ya, y ok. se van a desprender células que quedan adosadas A a las esto. hebras de ese hisopo, que no es de algodón, sino es de un poliuretano especial. Ya. Típicamente en un hisopo se absorben alrededor de 2.000, 3.000 células. Bastan 20 para obtener ADN Claro, en buen es tamaño. muy fácil de Así obtener, es. digamos. La otra forma, este ya está usado, o sea que lo podemos... te lo regalo, Descartar. te lo Ah, regalo. ok. Gracias. La otra forma es tomar una muestra de sangre, y para eso Ya. se usa unos dispositivos que Ya. permiten hincarle Hincarle en la punta del el dedo dedito, índice, es como un- así es, y con una una gota de gotita. sangre uno tiene suficiente ADN para Determinar. hacer la prueba. Entonces lo que uno toma es una muestra de sangre y o de epitelio bucal al niño, que es el hijo presunto o niña, y al padre presunto. Claro. Esos dos ADNs luego son amplificados. Luego de extraerlos hay que amplificarlos, porque lo que tenemos es una cantidad muy pequeña. Se amplifican las regiones. Sí, ¿no? vamos a ponernos en el escenario, en el caso, por ejemplo, claro, de una madre es muy fácil saber si uno ha dado a luz o no ha dado a luz, porque es un hecho No, irreemplazable, hemos digamos. tenido casos Pero de- eso le iba a sí, preguntar, sí. por ejemplo, alguien que dejó a su hijo o hija desde muy pequeño, si se lo vuelve a encontrar a los 20 o 30 años, es difícil determinar si es... Con la mamá pasa exactamente lo mismo. Nosotros hacemos pruebas también para embajadas, y Ya. las embajadas lo que quieren es probar una relación, un entroncamiento familiar para conceder, por ejemplo, ciudadanía o visas de residencia. Ah, mira. Hay embajadas, hay una en un país oriental, no voy a decir el nombre No, claro, necesariamente. claro, un país que- oriental. Sí, que lo que pide más bien es pruebas de maternidad, para Ok. poder establecer el entroncamiento familiar con el que se le concede no sé si la residencia o la ciudadanía en el caso de estas Correcto, personas. es para que efectivamente, si es que... Y eso se determina con... o sea, Con el mismo porcentaje. Con el mismo porcentaje. Exactamente igual, Ok. exactamente igual. Y se determina en el ADN también los figuras, por ejemplo, de tipo, voy a decirlo, de tipo racial, si es que vienen de África o del Asia o de América Latina. Hay que mirar en otros sectores del ADN para eso, pero se puede determinar hasta el color del cabello que tiene la persona. Ajá. O sea, en medicina forense se usa mucho.
Es decir, hoy en día uno puede examinar ciertos genes que en combinación dan ciertos patrones de color de cabello. Entonces yo analizando una gota de sangre o un hisopado bucal de una persona desconocida, puedo determinar su sexo, el color de su cabello, por supuesto el que tenía en su juventud, ¿no? Claro, nada del oxigenado. No. El color de ojos, todo eso es determinable. Y también se podría determinar inclusive si tiene alguna mutación genética que lo predispone a cáncer. Claro. Exámenes que también hacemos, Eso ¿no? para concluir, el tema del ADN también se utiliza para ver cuál es la predisposición en enfermedades, ¿no? Así es correcto. Nosotros justamente somos representantes del Myriad Genetics, que es el laboratorio de genética molecular de cáncer más grande del mundo, donde se determina primero la preexistencia de una mutación genética que haya dado lugar a un cáncer, por ejemplo, de mama o de colon. Y de esa manera, la señora que ha padecido este cáncer a la mama puede saber si es que ha transmitido ese gen a alguna de sus hijas o sobrinas o sobrinos. Pero eso es genial, porque Bueno, finalmente puede uno verlo antes de que se desarrolle. Eso se llama medicina ¿Y eso preventiva. es tan caro como una prueba de ADN o no? Digamos, está en el mismo rango. En el mismo rango. En el mismo rango. Hay pruebas que son un poco más caras que otras porque están recién saliendo de la fase de desarrollo. Okay. Pero la idea es que más caro es tener no la hacerse enfermedad, la prueba. por supuesto, así es. Típicamente un tratamiento para cáncer, Y uno estamos puede hablando de prevenirlo, 100.000 claro. o 200.000 soles. Eso ¿no? es verdad. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho, doctor Bustamante. ¿A dónde lo buscan? ¿A dónde hay una página web? Sí, nuestro sitio web es biogenomica.com, biogenomica.com, ¿no? Biogenomica.com y si están interesados en el tema de genética molecular de cáncer, pueden buscar Myriad con Y y Myriad Perú, por ejemplo, y en Google seguramente van a poder llegar a nuestra dirección. Porque ya lo invitaremos para ver ese tema que creo que es mucho más importante porque es un tema de prevención de cáncer que sí creo que le puede interesar a gente que tenga predisposición en la familia. Muy bien, gracias. Muy gentil, muchas gracias. Ya regresamos. Hasta luego. Porque hemos estado hablando de ADN. Este es el laboratorio que saca por ADN si es que tienes o vas a tener algún tipo de cáncer, sí, ¿no? Y sobre todo en algunos específicos. Dice tanto en hombres colon, y mujeres. Mama, ovario, sí. Y pueden ver dentro de tu